mundo gobernado por apariencias, el verdadero poder no lo tienen los más buenos, sino los que entienden la mente humana. Bienvenido a El Arte de Gobernar, donde exploramos los secretos que los poderosos nunca quisieron que conocieras. Si alguna vez has sentido que juegas a un juego cuyas reglas no entiendes, este es tu lugar. Hoy empezamos un viaje profundo. Vamos a desmantelar la creencia más peligrosa que nos han inculcado: la idea de que el mundo es justo. Aceptémoslo desde ahora. El mundo no es justo. Esta no es una visión pesimista. Es la premisa fundamental del pensamiento estratégico, la piedra angular del poder real. Quienes viven esperando que la vida les dé lo que merecen, mueren esperando. Los que aceptan esta verdad, los que entienden que la justicia no es algo que se recibe, sino algo que se construye con influencia y poder, son los que realmente cambian su destino y el de los demás. Dejan de ser víctimas de las circunstancias para convertirse en arquitectos de su propia realidad. Desde pequeños nos programan con un guión muy específico. Nos enseñan a ser buenos, a trabajar duro, a ser pacientes y a esperar nuestra recompensa. Esfuérzate y lo conseguirás, nos dicen. Sé bueno y te irá bien. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar a quién beneficia realmente esa mentalidad? Estas virtudes que parecen tan nobles, a menudo no son más que un mecanismo de control. Es lo que algunos filósofos llamaron la moral del siervo. Una moralidad diseñada no para que alcances la libertad, sino para que seas un engranaje obediente y predecible dentro de un sistema mucho más grande. Trabajar, esperar y obedecer. Esa es la fórmula que mantiene el equilibrio. Pero el equilibrio del sistema no siempre significa tu propio progreso. Garantiza que la pirámide se mantenga estable, con la mayoría en la base, sosteniendo a unos pocos en la cima. Cuestionar esta moral no es ser una mala persona. Es empezar a pensar por uno mismo. Entonces, si el poder no viene del esfuerzo ciego, ni de la bondad ingenua, ¿de dónde viene? Viene de la comprensión psicológica. El verdadero poder en el siglo XXI no es físico, ni siquiera económico en su raíz. Es mental. No domina el que más grita, el que más impone, o el que tiene el cargo más alto. Domina el que observa, el que escucha lo que no se dice, el que entiende las motivaciones ocultas de los demás. La capacidad de leer el estado emocional de una persona, de anticipar sus reacciones, de entender sus miedos y sus deseos. Esa es la forma moderna del control. Quien domina la psicología de una habitación, domina la habitación, sin importar su título. El poder ya no susurra órdenes, sino que moldea percepciones. Hace que los demás deseen hacer exactamente lo que tú quieres que hagan, creyendo que la idea fue suya. Este es el verdadero arte de gobernar tu entorno. Aquí es donde se traza la línea más importante. La diferencia entre los jugadores y las piezas del tablero. La gran mayoría de las personas, las piezas, viven su vida siguiendo reglas que no han escrito. Aceptan el sistema, las normas sociales, las expectativas laborales, sin cuestionarlas. Operan dentro del tablero que les han dado. Los jugadores, en cambio, entienden que las reglas no son sagradas, son construcciones humanas diseñadas para un propósito. Y el verdadero poder no consiste en romper las leyes de forma temeraria. Eso es para aficionados. El verdadero poder consiste en entender el sistema tan profundamente que puedes diseñar uno nuevo o modificar el existente para que las leyes siempre jueguen a tu favor. No se trata de hacer trampas en el juego, se trata de ser el diseñador del juego. Mientras las piezas se preocupan por su próximo movimiento, los jugadores están pensando en cómo rediseñar el tablero entero. Este es el cambio de mentalidad que te proponemos en este canal. Es el momento de dejar de verte como una víctima de las circunstancias, como una hoja llevada por el viento, y empezar a verte como un estratega, un jugador consciente. No se trata de convertirte en alguien sin escrúpulos. Todo lo contrario. Se trata de adquirir un profundo autoconocimiento y dominio psicológico. Entender estas dinámicas de poder no es para dañar a otros, sino para protegerte, para dejar de ser manipulado y para empezar a dirigir tu propia vida con intención y propósito. Aquí no promovemos la maldad, promovemos la inteligencia estratégica y, sobre todo, la libertad personal. La manipulación que estudiaremos es, en primer lugar, para entendernos a nosotros mismos,
y luego para interactuar con el mundo de una forma ética pero efectiva. Así que considera este el final del primer acto de tu propia historia. El momento en el que decides conscientemente qué papel quieres jugar. Te hacemos una invitación simbólica. Una iniciación no a una sociedad secreta, sino a una nueva forma de pensar. Es hora de tomar una decisión. Puedes seguir siendo la presa, reaccionando a los movimientos de los demás, viviendo con miedo e incertidumbre. O puedes empezar a aprender a pensar como el cazador. No para destruir, sino para comprender, para anticipar, para planificar y para, finalmente, tomar el control de tu propio destino. El camino no es fácil. Requiere estudio, observación y, sobre todo, una honestidad brutal contigo mismo. Pero cada paso que des en este camino te hará más fuerte, más consciente y más libre. Este es solo el comienzo. En los próximos episodios, desglosaremos las tácticas, las estrategias y las leyes del poder que han utilizado los líderes, pensadores y estrategas más influyentes de la historia. Analizaremos casos reales y te daremos herramientas prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Gracias por acompañarnos en este primer paso. Si estás listo para dejar de ser una pieza en el tablero de otro y empezar a diseñar el tuyo, suscríbete y activa las notificaciones. El juego ha comenzado. Bienvenido a El Arte de Gobernar. Ya diste el primer paso. Abriste los ojos y aceptaste que el mundo no es un lugar justo. Pero eso fue solo rascar la superficie. Hoy vamos a profundizar mucho más, porque la verdadera trampa, el engaño más grande, no es la injusticia en sí misma, sino la cuidadosamente construida ilusión de que la justicia existe y es accesible para todos. Piensa en esto. ¿Por qué todas las sociedades, desde las antiguas hasta las modernas, necesitan desesperadamente que creamos en la equidad, en el bien y en el mal? La respuesta es simple y brutal: para mantenerse funcionales. La creencia en la justicia es el lubricante que hace que la maquinaria social siga girando sin desmoronarse. Nos dicen que si trabajamos duro, si somos buenos y seguimos las reglas, seremos recompensados. Pero, ¿quién escribe esas reglas? La moral pública, esa que nos enseñan desde niños, no es una brújula para nuestra liberación. Es una herramienta de control diseñada por quienes ya están en el poder. Es el manual de instrucciones para ser un buen ciudadano, es decir, un ciudadano obediente y predecible. Ya lo decía Maquiavelo hace más de 500 años. La apariencia de virtud es mucho más poderosa que la virtud real. Un líder no necesita ser honesto, compasivo o justo. Solo necesita que la gente crea que lo es. Quien controla el discurso moral, quien define lo que está bien y lo que está mal, no solo dicta las leyes, sino que también manipula las emociones de las masas. Nos hacen sentir culpables por querer más, avergonzados por desviarnos del camino y orgullosos por sacrificarnos por un bien mayor que casualmente siempre beneficia a la élite. La moral se convierte en un arma política para movilizar, para dividir y sobre todo, para someter. Te venden la idea de que luchar por la justicia es el acto más noble, cuando en realidad, a menudo te están usando como un peón en su propio juego de poder. Y para que este gran teatro funcione, necesitan mantener viva la esperanza. Aquí es donde entra en juego el brillante sistema de premios simbólicos. Los poderosos no necesitan recompensar a todos, eso sería demasiado costoso e ineficiente. Les basta con premiar a unos pocos, pero de manera muy visible. Crean héroes del mérito. El emprendedor que empezó en un garaje, el empleado que ascendió desde abajo, el artista que luchó contra todo. Los ponen en un pedestal, los muestran en todas partes y nos dicen: ¿ves? Es posible. Si te esfuerzas como ellos, tú también puedes lograrlo. Y el resto de nosotros, la gran mayoría, vemos esos ejemplos y nos tragamos el anzuelo. Empezamos a imitar su comportamiento, a trabajar hasta el agotamiento, convencidos de que nuestro esfuerzo será la única causa de un éxito que para la mayoría, estadísticamente, nunca llegará. Esos premios no son la prueba del sistema, son la excepción que confirma la regla. Son la zanahoria que nos mantiene corriendo en una rueda de hámster sin fin, persiguiendo un espejismo de meritocracia. Todo esto se basa en una profunda psicología del control.
La creencia en un universo justo y ordenado nos hace sentir seguros, pero también nos vuelve sumisos. Si crees que tus desgracias son un castigo justo o una prueba de carácter, y que tus éxitos son una recompensa merecida, es menos probable que cuestiones el sistema que genera esas desigualdades. Aceptas tu lugar. El hombre que se guía por la justicia y la moral impuesta es un libro abierto. Sus movimientos son predecibles, sus reacciones son calculables. Siempre hará lo correcto, lo que se espera de él. En cambio, el estratega, el que entiende que la moral es una herramienta, es impredecible. No se pregunta qué es lo justo, se pregunta qué es lo efectivo. No busca la aprobación de un sistema diseñado para limitarlo, busca resultados. Mientras el hombre justo espera que el mundo le dé lo que merece, el estratega toma lo que necesita. Así que llegamos al punto de inflexión. El paso más liberador que puedes dar es interiorizar esta verdad fundamental. Nadie te debe nada. Ni el universo, ni la sociedad, ni el sistema te deben justicia. Esperar justicia es como esperar que un león se vuelva vegetariano. Es una deuda moral que te has autoimpuesto y que te mantiene encadenado a la inacción, a la queja y a la frustración. En el momento en que dejas de esperar que el mundo sea justo contigo, algo increíble sucede. Dejas de actuar buscando la aprobación de los demás y empiezas a actuar desde una posición de poder. Tu energía ya no se desperdicia en la indignación, sino que se canaliza en la estrategia. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. Hoy hemos derribado el mito más grande de todos, la justicia como un orden natural. Hemos visto que es una construcción, una ilusión diseñada para mantener el control. Al cerrar esta puerta, abrimos otra mucho más interesante, el camino hacia la dominación psicológica consciente. Ya no se trata de ser bueno o malo según las reglas de otros. Se trata de entender esas reglas para poder jugar el juego a un nivel completamente diferente. Dejaremos de ser el hombre bueno y predecible para convertirnos en un estratega emocional, alguien que no solo entiende el juego, sino que empieza a mover las piezas a su favor. Ahora que sabes que la justicia es un mito diseñado para mantenerte dócil, estás listo para dar el siguiente paso. Convertirte en estratega. Porque en este juego, o dominas la psicología, o eres dominado por ella. Bienvenido al arte de la dominación psicológica. Hasta ahora, has sido un observador. Has aprendido las reglas ocultas del poder. Has visto cómo las narrativas se construyen para mantener a la mayoría en su sitio. Pero el conocimiento, por sí solo, es inerte. Es como tener un mapa y no atreverse a dar el primer paso. Saber cómo funciona la mente humana no basta. El verdadero poder reside en usar ese conocimiento estratégicamente. Este es el momento en que dejas de ser un mero espectador para convertirte en un jugador activo en el tablero. ¿Qué es lo primero que distingue a un jugador de un peón? La presencia. El dominio psicológico no se grita, se proyecta. Es un aura que emana de ti sin necesidad de palabras. Piensa en las personas que, al entrar en una habitación, capturan la atención sin decir nada. No es su ropa, ni su estatus. Es la calma que transmiten, una energía controlada que dice, yo estoy al mando de mi propio universo. Esa autoridad nace del control emocional. En un mundo donde todos reaccionan impulsivamente, donde la gente se ahoga en sus propias emociones de ira, miedo o ansiedad, la capacidad de permanecer en calma es una superpotencia. Mientras otros se alteran, tú permaneces impasible. Mientras ellos pierden el control, tú ganas terreno. Tu serenidad se convierte en un ancla, y la gente, consciente o inconscientemente, gravita hacia quien demuestra estabilidad en medio del caos. Esto no es pasividad, es poder latente, es la quietud del depredador antes de actuar. Para desarrollar esta presencia, debes dominar tu arma más poderosa, la observación. Deja de hablar tanto y empieza a mirar. Escucha no solo lo que la gente dice, sino cómo lo dice. Observa el lenguaje corporal, las microexpresiones, las dudas en su voz. Quien observa constantemente, detecta debilidades, patrones de comportamiento y, sobre todo, las emociones que los demás intentan ocultar. Cada reacción de una persona, por pequeña que sea, es una ventana a su mente. Te revela sus inseguridades, sus deseos, sus miedos. Y una vez que conoces eso, tienes las claves para influir en ellos, para guiarlos o neutralizarlos.
sin necesidad de ninguna agresión visible. La gente te dirá exactamente cómo ser manipulada si simplemente aprendes a escuchar en silencio. Pero nada de esto funciona si no aplicas el principio más importante, el autodominio emocional. El control de uno mismo es el núcleo de todo poder verdadero. Un estratega no es alguien que no siente emociones. Es alguien que no es esclavo de ellas. Sientes la ira, pero eliges no explotar. Sientes el miedo, pero eliges actuar a pesar de él. Sientes la euforia, pero eliges mantener la perspectiva. Tus emociones se convierten en datos, en información valiosa sobre tu estado interno, pero nunca en el motor de tus decisiones. Las usas como herramientas. No dejas que ellas te usen a ti. Cuando alguien intenta provocarte y tú no reaccionas, le has quitado todo su poder. Lo has dejado desarmado, enfrentándose a su propio descontrol mientras tú permaneces en el centro de tu poder. Esto nos lleva a la herramienta final de control, la percepción. En el juego del poder, la apariencia suele ser más importante que la verdad. La realidad es subjetiva, pero la percepción es concreta. Por lo tanto, tu principal tarea no es ser de una manera determinada, sino moldear activamente cómo te perciben los demás. El dominio se encuentra en esa capacidad de esculpir tu imagen en la mente de los otros. ¿Quieres ser percibido como alguien poderoso y seguro? Entonces, abraza la calma, el silencio estratégico y un aura de misterio. Cuando te acusan, el silencio es más poderoso que una defensa desesperada. Cuando te presionan, una pausa calculada genera más respeto que una respuesta inmediata y nerviosa. La gente tiende a llenar los vacíos con sus propias suposiciones, y si proyectas control, asumirán que tienes razones que ellos no comprenden. No justifiques tus acciones. No te expliques en exceso. Cada palabra que usas para defenderte te resta poder y te coloca en una posición inferior, como si necesitaras su aprobación. Tu valor no está sujeto a su juicio. En el episodio anterior, aprendiste a ver el mundo sin las ilusiones de la justicia impuesta. Hoy, has aprendido que el control externo comienza con el control interno. Tu mente es el epicentro de tu poder. Tu capacidad para mantener la calma, observar estratégicamente y dominar tus propias emociones es la base sobre la que construirás tu influencia en el mundo. Este dominio interno no es solo una defensa, es la plataforma de lanzamiento para el siguiente nivel. Porque una vez que eres el maestro de tu propio universo psicológico, puedes empezar a diseñar cómo el mundo te responde. Estás listo para dejar de esperar respeto y empezar a construirlo activamente. En la entrega anterior, aprendiste a dominar tu escenario interior, a controlar tus emociones y a proyectar una presencia que se siente antes de que hables. Ahora que has forjado ese control, estás listo para el siguiente nivel. Hoy no vamos a hablar de cómo pedir respeto, sino de cómo crearlo. No de cómo imponer autoridad, sino de cómo hacer que nazca de forma natural. Y no de cómo exhibir poder, sino de cómo ejercerlo sin que apenas se note. Bienvenido a la ingeniería del respeto. Comencemos con una verdad incómoda pero fundamental. La percepción es más fuerte que la verdad. Vivimos en un mundo de historias, no de hechos puros. La autoridad no la tiene quien posee la razón, sino quien controla el relato. Tu reputación no es un reflejo pasivo de quién eres. Es el campo de batalla activo donde ganas o pierdes influencia cada día. Quien narra la situación controla la situación. Los hechos pueden ser discutibles, pero una narrativa poderosa se convierte en la realidad aceptada. Entonces, ¿cómo se construye ese respeto que parece emanar de ciertas personas? La fórmula tiene dos ingredientes clave: misterio y consecuencia. El misterio genera atención. Cuando no revelas todo, cuando guardas partes de ti, de tus planes, de tus pensamientos, la gente se inclina para escuchar. La predictibilidad te hace aburrido e invisible. El misterio te convierte en alguien digno de ser observado. Pero el misterio por sí solo es solo un truco. Necesita un respaldo. La consecuencia. La consecuencia impone límites claros. No se trata de amenazas, sino de acciones. El misterio hace que te miren. La consecuencia hace que te respeten. Juntos, crean una presencia imponente que no necesita dar explicaciones.
Esto nos lleva al arte de narrar tu propia realidad. La historia que cuentas sobre ti, sobre tus acciones y sobre el mundo que te rodea, es tu arma más poderosa. Observa a la gente con verdadera influencia. No se pasan el día justificando sus decisiones. No reaccionan a las críticas con explicaciones interminables. En lugar de eso, enmarcan sus actos dentro de una narrativa más grande, una que los presenta como inevitables, lógicos o incluso necesarios. Ellos no explican por qué tomaron una decisión. Te cuentan la historia en la que esa decisión era la única opción posible. Tú eres el autor de tu vida. Asegúrate de ser también el narrador. Ahora hablemos de límites. La mayoría cree que la autoridad se demuestra con agresión, levantando la voz o mostrando los dientes. Es un error de principiante. La verdadera autoridad se basa en la coherencia. Estableces un límite y, si se cruza, aplicas una consecuencia. Fin de la historia. Cada vez que repites una advertencia sin actuar, tu autoridad se erosiona. Es como gritar que viene el lobo, una y otra vez. La primera vez, la gente se asusta. La décima, se ríen. Una advertencia clara, seguida de una acción firme y tranquila, consolida tu posición 1000 veces más que cualquier arrebato de ira. La coherencia genera un respeto profundo y duradero. La agresión solo genera miedo temporal. Cuando combinas una narrativa controlada con límites coherentes, alcanzas el estado definitivo, la autoridad invisible. Este es el punto en el que ya no necesitas imponerte, porque los demás han internalizado tu valor y tus límites. Tu marco de referencia se ha convertido en el marco de referencia de ellos. Saben qué esperar de ti y, más importante aún, saben qué no intentar contigo. La influencia más fuerte no es la que se grita desde un pedestal, sino la que opera en silencio, en la mente de los demás, guiando sus percepciones y decisiones sin que ellos siquiera se den cuenta. Has dejado de ser un jugador en el tablero. Te has convertido en la mano que mueve las piezas. Este conocimiento culmina tu ascenso como estratega. Has aprendido a controlar tu interior, a proyectar presencia y a construir una autoridad que no requiere fuerza bruta. Has pasado de ser una pieza a ser un jugador consciente. Pero el juego no ha terminado. Ahora te preparas para la fase final, la más avanzada y peligrosa de todas. Es hora de dejar atrás la mente del estratega y adoptar la mentalidad del depredador. Aquel que no solo juega el juego, sino que caza en él. El que observa, espera y toma lo que quiere sin avisar. El próximo capítulo no será sobre defender tu posición, sino sobre conquistar nuevos territorios. Si este viaje de transformación te está aportando valor, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación cambiará las reglas del juego para siempre. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la cima. Has aprendido a observar sin reaccionar, a controlar tu presencia y a moldear la percepción de los demás. Has dominado las herramientas para ser visto, escuchado y respetado. Pero existe un nivel superior, un plano de existencia reservado solo para aquellos que pueden gobernar incluso en el más absoluto silencio. Hoy no hablaremos de trucos de lenguaje corporal ni de frases persuasivas. Hoy nos adentraremos en el santuario más profundo del poder, la mente del depredador. Este es el último escalón de nuestra transformación. Aquí es donde te conviertes en la fuerza que mueve las piezas, no en la pieza que es movida. Si has seguido el camino hasta aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación no es una lección, es una revelación. El verdadero poder no se anuncia, simplemente es. Empecemos por el arma más subestimada y, a la vez, más letal del estratega, el silencio. En un mundo saturado de ruido, donde todos gritan para ser escuchados, el que calla tiene una ventaja insuperable. El silencio es camuflaje. El estratega no avanza haciendo ruido. Se mueve en las sombras, cuando nadie lo nota. Mientras los demás se desgastan en debates inútiles, presumen de sus planes y revelan sus intenciones. El depredador observa, escucha y acumula información. Cada palabra que no dices es una carta que guardas en tu mano. El silencio, además, es una forma de presión psicológica. ¿Alguna vez has estado en una negociación donde la otra persona simplemente calla después de tu oferta? El vacío se vuelve insoportable. La gente se siente obligada a llenarlo y al hacerlo, revelan sus miedos, sus inseguridades y sus verdaderos límites.
Ellos mismos te entregan las llaves de su fortaleza. No necesitas interrogar a nadie. Solo necesitas crear el espacio para que se expongan solos. El silencio no es pasividad. Es una emboscada perfectamente ejecutada en el campo de batalla de la mente. Esto nos lleva al segundo pilar, la paciencia y el cálculo. El depredador no corre tras su presa de forma desesperada. Eso es de amateurs. El verdadero maestro del juego entiende que la espera es una forma de poder. Esperar no significa no hacer nada. Significa observar el tablero, analizar cada movimiento del oponente y preparar el terreno para que, cuando actúes, el resultado sea inevitable. La mayoría de la gente pierde no por falta de fuerza, sino por falta de paciencia. Se precipitan, actúan por impulso, reaccionan a las provocaciones y caen en trampas que podrían haber evitado si tan solo hubieran esperado el momento oportuno. El depredador calcula. Cada paso está medido. La acción solo llega cuando la victoria no es una posibilidad, sino una certeza matemática. Es como un cazador que espera durante horas, inmóvil, hasta que la presa está en la posición perfecta. No dispara antes, no se arriesga. Espera a que las condiciones sean tan favorables que el fracaso sea prácticamente imposible. Este dominio del tiempo te separa del resto. Mientras ellos viven en el urgente presente, tú operas desde un futuro que ya has diseñado. Ahora hablemos de la dualidad esencial del depredador. Maquiavelo lo resumió magistralmente. Debes ser zorro para reconocer las trampas y león para asustar a los lobos. Esta no es una elección entre uno u otro. Es la integración de ambos en un equilibrio perfecto. El león, con su fuerza bruta, puede ganar batallas, pero sin la astucia del zorro, caerá en la primera trampa bien puesta. Por otro lado, el zorro puede ser muy inteligente, pero sin la fuerza y la ferocidad del león para ejecutar sus planes, su astucia no sirve de nada. El verdadero líder, el estratega consumado, sabe cuándo ser zorro y cuándo ser león. Sabe cuándo ocultar sus intenciones, moverse con sigilo y usar el engaño, y sabe cuándo mostrar su poder, rugir y atacar con una fuerza abrumadora. Esta capacidad de adaptación es lo que te hace impredecible y, por lo tanto, invencible. La gente no sabrá cómo enfrentarte. Si esperan un ataque frontal, les tiendes una trampa sutil. Si esperan astucia, los arrollas con tu poder. Eres agua y roca, eres sombra y luz. Esta dualidad no es hipocresía, es inteligencia estratégica en su máxima expresión. Pero nada de esto es posible sin el fundamento de todo poder verdadero, el poder interno. El dominio psicológico sobre los demás comienza con un dominio absoluto sobre ti mismo, y eso se traduce en autosuficiencia emocional. El depredador no depende de la aprobación externa. Su autoestima no fluctúa según los halagos o las críticas de los demás. Su validación proviene de su propio juicio, de su código interno y de sus resultados. Esta independencia te hace inmune a la forma más común de manipulación, el ataque al ego o la seducción a través del halago. Cuando no necesitas que te aplaudan, nadie puede controlarte prometiéndote aplausos. Cuando no temes las críticas, nadie puede paralizarte amenazándote con ellas. Eres libre. Un estratega que depende del juicio ajeno es un títere con hilos, por muy poderoso que parezca. El verdadero poder reside en esa fortaleza interior que te permite mantener la calma en medio de la tormenta, pensar con claridad bajo presión y tomar decisiones basadas en la lógica y la estrategia, no en la emoción o el miedo. Cultiva tu jardín interior, porque de él nacerá el acero de tu voluntad. Y cuando alcanzas este estado, sucede algo mágico. Generas respeto sin necesidad de pedirlo, sin siquiera pronunciar una palabra. El respeto hacia el depredador no necesita ser demostrado con discursos o exhibiciones de poder. Simplemente es percibido. Tu presencia habla por ti. Tu calma, tu control, la forma en que observas antes de actuar. Todo ello comunica una autoridad que el ruido y la fanfarronería jamás podrán igualar. En este nivel, los resultados reemplazan a las explicaciones. No tienes que contarle a la gente lo bueno que eres. Tus logros lo demuestran. No tienes que persuadirlos con argumentos. Tu mera presencia y tu historial de éxitos los convence. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza.
Nadie le pide explicaciones a un huracán, ni intenta negociar con un terremoto. Simplemente reconocen su poder y actúan en consecuencia. Este es el respeto silencioso, el más profundo y duradero de todos. No se basa en el miedo, sino en el reconocimiento de una superioridad evidente. Es el aura que emana de alguien que ha conquistado su propio mundo interior. Hemos llegado al final de este viaje. Si has asimilado las lecciones de estos 5 guiones, tu transformación mental está completa. Has pasado de ser una posible víctima de las circunstancias, reaccionando a los estímulos del entorno, a convertirte en un estratega consciente, un arquitecto de tu propia realidad. Has dejado de ser una pieza en el tablero para convertirte en la mano que mueve las piezas. Este no es un camino de motivación superficial, de frases vacías que te hacen sentir bien por un momento. Este es un espacio de conocimiento profundo, de herramientas reales para construir un poder auténtico y duradero. La mente del depredador no es un disfraz que te pones, es la esencia que descubres dentro de ti. Es el despertar a tu verdadera capacidad para observar, planificar y actuar con una precisión letal. El poder ya no es algo que buscas fuera, es algo que emana de ti. Ahora, el tablero es tuyo. Juega. Gracias por acompañarme hasta el final de esta serie. Si este contenido ha aportado valor a tu vida, considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis. Hasta la próxima, estratega.